Noticentro 1, CMI. Mayor hallazgo de gas de Colombia en toda la historia. Se trata de Pozo Sirius, ubicado en aguas profundas del Caribe. Ecopetrol revela otro hallazgo también en el Mar Caribe. Descubrimientos garantizan gas para el país entre 20 y 40 años. Medidas para evitar racionamientos de energía en el país, anuncia Comisión de Regulación de Energía y Gas. Alerta de apagón en alumbrado público en departamentos de Costa Caribe. Alcalde de Bogotá advierte sobre posible racionamiento de energía en 2026. Gobierno dispuesto a reanudar diálogos con ELN. Israel lanza su mayor ataque contra el Líbano. Dramáticos testimonios de colombianos repatriados desde el Líbano. Se dispara precio del petróleo. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Petrobras y Ecopetrol anunciaron el hallazgo de gas más importante de los últimos 30 años en Colombia. Se trata del proyecto Sirius, en el que se comprobó la existencia de 6 terapiés cúbicos de gas natural, lo que garantizaría reservas para por lo menos 20 años una vez empiecen a ser explotadas. El anuncio fue hecho por parte de Petrobras, socio de Ecopetrol. El pozo Sirius, ubicado en el Caribe colombiano y anteriormente llamado Uchuva 2, tendría reservas de gas para 40 años, representando así el hallazgo más grande en las últimas 3 décadas en el país. Que Petrobras y Ecopetrol son responsables del principal descubrimiento offshore de Colombia. El descubrimiento tiene un potencial de duplicar las reservas 1P de Colombia. Se espera que el gas esté disponible antes del 2030, sin embargo, antes deberán resolver varios procesos como el fallo judicial de Santa Marta, que ordena suspender la exploración en el pozo hasta que se realice una consulta previa con el Cabildo Indígena de Taganga. Hay 2 formas de leer el horizonte de para cuántos años tendremos. Algunos dicen, sí, con el nivel de consumo actual, 2.3 teras, que son las reservas actuales, tienen un horizonte de 6 años, pues si lo multiplica por 3 le haría más o menos 20 años. Pero aquí otra cifra es importante. Si con las reservas que tuvimos en el 1979 de Chuchupa y Ballena eran 3.7 terapiés cúbicos y nos ha alcanzado para más de 40 años, con esto, ese horizonte mínimo, vamos a estar hablando de que como mínimo estamos garantizando gas para cerca de 40 años. Por su parte, la Asociación Colombiana de Petróleo también se refirió al tema. Siendo una excelente noticia, eso no resuelve los retos de corto plazo sobre los cuales estamos trabajando y venimos conjuntamente adelantando iniciativas para acelerar 18 proyectos que pueden generar en los próximos 18 meses cerca de 200 millones de pies cúbicos día para que la demanda de gas esté totalmente surtida. Los anuncios fueron hechos al término de la 7ª cumbre del petróleo, gas y energía realizada en Cartagena. En la misma zona se comprobó otro hallazgo de gas. Se trata de la perforación denominada Papayuela, con capacidad para producir 800.000 pies cúbicos de gas al día. Con el nuevo pozo ubicado en el Caribe colombiano se podría alcanzar un abastecimiento del 80% de la demanda nacional, según indicó el presidente de Ecopetrol. Se llama Papayuela y la expectativa es poder alcanzar con la maduración. Eso lógicamente va a tomar sus tiempos. Hasta ahora se sancionaron, se ordenaron los recursos para sancionar los proyectos, para hacer los estudios, pero el potencial que se está identificando nos permitiría prácticamente una producción de 800 millones de pies cúbicos día, que eso es casi el 80% de lo que hoy consume la demanda nacional. Lógicamente esto va a tardar los 5 o 7 años necesarios para poder hacer la maduración y el desarrollo de esas actividades de exploración. El presidente de Ecopetrol participó en la cumbre de petróleo, gas y energía que se desarrolló en la capital de Bolívar. Y el presidente de Cenit, la transportadora de gas, Alexander Cadena, anunció medidas de transporte para garantizar el abastecimiento de gas en Colombia.
El acuerdo de la petrolera con Promigas radica en aprovechar la infraestructura que se utiliza para el transporte de crudo y dar un nuevo uso mediante su reconversión a gasoducto. De esta manera se optimizarán las inversiones necesarias y se reducirán los tiempos para la puesta en servicio. Los volúmenes que actualmente estamos transportando, que son volúmenes de crudo, se estarían utilizando por el sistema Ocensa, que va paralelo. Entonces esto nos lleva también a hacer un mejor uso de la infraestructura de transporte. Permitirá transportar gas desde el valle inferior del Magdalena y la cuenca Sinú-San Jacinto, así como gas importado por la costa Caribe. La Comisión de Regulación de Energía y Gas anunció nuevas medidas para garantizar el abastecimiento de energía en el territorio nacional. En un resumen de medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se garantiza el abastecimiento en el suministro del servicio eléctrico en el territorio nacional. Se trata de medidas que aumentan hasta un 7% la oferta de energía. Se da vía libre a las grandes industrias a desconexiones del sistema para su autogeneración. Esto libera energía al sistema más del 2%. Mucha de esa capacidad instalada ya está en el mecanismo que existe de la demanda desconectable voluntaria al cargo por confiabilidad. Habría que mirar qué más falta. Yo creo que de ahí pueden salir unos 150 o 200 megavatios que pueden ayudar en este momento con un 2% del total de la demanda. La otra medida radica en la habilitación para la venta de energía de plantas no registradas, es decir, son proyectos que están en periodos de prueba, pero que ya pueden aportar al sistema. La gran cantidad de industria autogenera es basado en gas o basado en combustibles líquidos, en GLP, en diésel, dependiendo, digamos, de lo que tengan. Algunos, digamos, que ya han migrado también a energías renovables, muchos tienen techos solares o paneles solares, digamos, en grandes extensiones de tierra. Entonces, pues con esa autogeneración ellos son capaces de autoabastecerse y liberar, digamos, de presión el sistema eléctrico. También se habilitó el precio de escasez en la bolsa de energía, el cual está en 934 pesos por kilovatio hora. Es decir, que alzas por encima de este rango no se le trasladan a los usuarios. El presidente de la Asociación Nacional de Alumbrado Público, Armando Gutiérrez, alertó sobre la posibilidad de apagones del sistema de alumbrado público en 3 departamentos del país. La agremiación advirtió problemas de abastecimiento de energía en el alumbrado público en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. La situación se da por la decisión de la interventoría de la empresa Aire de no cobrar este rubro a los usuarios. A través de un video explica. Que afecta a la ciudadanía, no va a haber servicio, se van a ir apagando las ciudades, crea un traumatismo mayor, crea un problema, queriendo resolver una dificultad, crea un problema mayor. El dirigente advierte problemas financieros para los entes territoriales. Deja sin recursos a las administraciones municipales, deja sin posibilidad de pago la energía afectando al mismo aire, los compromisos de inversión, pago de bancos, obligaciones de personal. Se reitera el llamado al agente interventor para que revoque la decisión. La demora en la aprobación de licencias ambientales para la construcción de líneas de transmisión de energía en el centro del país tiene a Bogotá a puertas de un racionamiento energético. Así lo advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán. Y nosotros estamos listos a sentarnos. Esta fue la analogía que utilizó el alcalde Carlos Fernando Galán para alertar por el inminente racionamiento de energía en Bogotá. Bogotá y la región de Centro Oriente, donde está Bogotá, tiene una capacidad instalada versus la demanda que nos da un margen apenas de 400 megavatios. Eso es poco. Eso es básicamente viajar por una carretera sin llanta de repuesto. El mandatario volvió a insistir al gobierno nacional en un trabajo conjunto para solucionar esta problemática latente. Nosotros le pedimos al gobierno es que se active este proceso, que se ponga en la tarea, porque hay que entender que todos estamos de acuerdo con la transición energética, sin lugar a dudas. Este país tiene que avanzar en ese sentido, pero eso depende también de que las redes de transmisión que traen la energía eléctrica a la región pues se terminen. El racionamiento de energía empezaría en 2026, de no poder adelantar las redes de transmisión de Chivor y Sogamoso. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca sancionó al presidente Gustavo Petro por desacatar un fallo en el que se le ordenó nombrar a los integrantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En la decisión conocida por este noticiero, el Tribunal de Cundinamarca documenta los constantes incumplimientos del presidente para acatar el fallo de ese tribunal que ordenó el nombramiento de los delegados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En ese sentido, el tribunal declaró al presidente Gustavo Petro en desacato.
y le impuso una multa de 5 salarios mínimos que deben ser pagados en 10 días hábiles. Además, la corporación le hace un llamado al mandatario para que cumpla con la designación de los comisionados, dado que se podrían dar nuevas sanciones. Y es que el tribunal consideró que hubo una mora injustificada por parte del primer mandatario para nombrar a los comisionados. Los magistrados documentaron que solo se suplieron 3 de las 6 vacantes que requiere la CREC para su funcionamiento de regular los precios de energía y el gas en el país. Según el tribunal, la presidencia notificó sobre los nombramientos de los expertos Baiser Jiménez, Fanny Guerrero y William Mercado, dejando las 3 vacantes restantes sin delegado en propiedad. En el departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro se reunió con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en medio de un evento de entrega de tierras. El jefe de Estado propuso reactivar la mesa de diálogo con los exintegrantes de las autodefensas. En presencia de más de 7.000 campesinos víctimas de los paramilitares, el presidente anunció la reactivación de los diálogos con los actores de este conflicto armado. Podemos reactivar la mesa de paz, porque el proceso no ha terminado. Dado que no se han entregado los bienes que ustedes le entregaron a la justicia, a las víctimas de la violencia, el proceso entonces no se ha terminado. En el evento organizado por la Agencia Nacional de Tierras, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso pidió perdón a sus víctimas. Perdón por ello y ratifico la promesa hecha ante la justicia, ante Dios y ahora ante ustedes, de que mi parte estos hechos nunca más se volverán a repetir. El presidente también realizó fuertes críticas al exfiscal Francisco Barbosa. El señor fiscal Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado. El gobierno destacó la jornada donde se entregaron más de 11.000 hectáreas de tierras despojadas a los campesinos. Este día, 3 de octubre, estamos haciendo la entrega más grande de tierras en Córdoba en el gobierno y, por qué no decirlo, en la historia de lo que implica la reforma agraria para este país. Justicia y Paz asumió la competencia en los procesos contra el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. La Corte Constitucional notificó formalmente a la jurisdicción ordinaria representada por las Salas de Justicia y Paz de los tribunales de Bogotá y Barranquilla la decisión que les otorgó la competencia para investigar, juzgar y sancionar los crímenes atribuidos a Salvatore Mancuso en el marco del conflicto armado. En la decisión, la Corte recordó que Salvatore Mancuso fue un comandante paramilitar y que los miembros de esos grupos no hacen parte de los sujetos sobre quienes la JEP tiene competencia, según el acuerdo de paz. Mancuso fue uno de los más altos comandantes de los paramilitares que se desmovilizó a raíz del Pacto de Santa Fe de Ralito y fue postulado por el Gobierno Nacional. La delegación del gobierno en los diálogos de paz con el ELN anunció que está dispuesta a volver a la mesa de conversaciones para resolver las dificultades que se presentan en medio de los diálogos. A través de un comunicado en respuesta a una carta de los obispos de la Iglesia Católica, la Delegación de Paz del Gobierno dice que sigue comprometida con el proceso de diálogos. Somos conscientes del valor de ese proceso, por sus avances y porque la paz es una necesidad para los territorios y un clamor de las comunidades. Para la delegación, recuperar el cese del fuego y la participación de la sociedad es una prioridad. Nosotros seguimos comprometidos y esperanzados en este camino, dispuestos a volvernos a sentar en la mesa, a resolver las dificultades mediante el diálogo, recuperar el cese del fuego y la participación de la sociedad en la paz. La Iglesia Católica calificó como un paso importante este anuncio. Esta voluntad del Gobierno Nacional expresada en esa comunicación abre la posibilidad entonces para que se retome de alguna manera los acercamientos y se vuelva otra vez a activar la mesa y sobre todo los alivios humanitarios. Y hace un llamado al ELN. Nosotros esperamos que el ELN también sea de una manera abierta, pública o de manera confidencial, comience a hacer pasos efectivos para salir de las comunicaciones a través de los micrófonos, como se ha dicho, y entrar en un ambiente de diálogo cara a cara directo. La invitación es a que se haga el encuentro directo entre las delegaciones para que se escuchen, para que también puedan analizar los pasos que se han dado y lo que faltaría dar para resolver las situaciones críticas y continuar con el desarrollo de la mesa. La mesa y la paz están por encima de cualquier otro cálculo.
El ELN tiene ahora la palabra. Conmovedores testimonios se entregaron los colombianos repatriados desde el Líbano. 117 connacionales fueron transportados de regreso a Colombia en un vuelo humanitario. Frente a nuestros ojos, bombas, destrucción total, carros explotados, una situación terrible. 72 mujeres, 44 hombres, dentro de los cuales se encuentran 49 menores de edad y 7 adultos mayores de 60 años, llegaron a Bogotá desde el Líbano. Mataron a muchas personas, muchos niños. En menos de 7 días habían más de 3.000 muertos, que es un número sumamente grande. Niños, adolescentes, ancianos, mujeres embarazadas. Dramáticos testimonios por la situación que se presenta. Tocó salir huyendo con mis hijos, dejando a mi esposo con mucho dolor allá. Y esperemos que ojalá y Colombia siga haciendo más vuelos para poder salvar a más personas. Un Boeing 737-700 de la Fuerza Aérea Colombiana fue el responsable de ir hasta el Líbano y traer a los 117 colombianos con vida. Yo me tuve que sacrificar por mis 3 hijos y esperemos que toda la gente que pueda seguir viniendo venga con salud. El gobierno colombiano estudia la posibilidad de enviar otro vuelo humanitario para traer repatriados a otros connacionales. Israel lanzó el mayor bombardeo contra Beirut, la capital del Líbano. El objetivo era el cuartel general de inteligencia de Hezbollah, donde se recopila información sobre las fuerzas israelíes. Se agudiza la situación en Oriente Medio. Al menos 9 personas murieron y 14 resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio del centro de Beirut, en el segundo ataque contra la capital del Líbano desde que inició el conflicto entre el grupo terrorista Hezbollah e Israel hace casi un año. Por su parte, el jefe militar israelí dice que los daños severos a los objetivos de Hezbollah en el Líbano continuarán. זה להשמיד את תשתיות הטרור שחיזבאללה בנה בסמוך לגבול על מנת שיוכל לפשוט ביום פקודה על יישובינו להרוג אזרחים ישראלים. אנחנו מאוד נחושים להשמיד את התשתיות האלה ולהרוג את מי שנמצא שם. לא נאפשר לחיזבאללה בעתיד להתמקם במקומות האלה. Por ahora, el ejército israelí ha realizado varios ataques aéreos destruyendo el cuartel general de la inteligencia de Hezbollah, esto en Beirut, y la oficina de su órgano de comunicación en la misma ciudad. Por su parte, el ejército libanés por primera vez en un año respondió a los ataques de Israel. Pese a que el ejército libanés se mantiene al margen de los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel, informó que abrió fuego contra fuerzas israelíes tras las muertes de 2 de sus soldados. Por su parte, la OMS comunicó que al menos 28 médicos de servicio han muerto en las últimas 24 horas en el Líbano. In southern Lebanon, 37 health facilities have been closed, while in Beirut, 3 hospitals have been forced to fully evacuate staff, and yet healthcare continues to come under attack. Entre tanto, el gobierno estadounidense cree que es apropiado que Israel continúe con sus ataques terrestres y aéreos contra Hezbollah en el Líbano, aún así reconociendo el riesgo de que el conflicto se pueda expandir más allá de los objetivos actuales de Israel. La amenaza de Israel de atacar la producción petrolera de Irán elevó los precios internacionales del crudo. Las tensiones por las acciones bélicas entre Israel, Irán y Hezbollah en el Líbano han impulsado el aumento de los precios del combustible. Sin embargo, el mercado está bajo presiones de baja demanda y con un posible aumento de producción por parte de miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para finales de año. La ex primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, contradijo al expresidente y confesó que apoya el derecho al aborto. En su autobiografía expresó que no hay lugar para concesiones cuando se trata de la libertad individual de una mujer. De acuerdo con un adelanto de su próximo libro autobiográfico, el cual se publicará el 8 de octubre, la ex primera dama, Melania Trump, está a favor del aborto. Individual freedom is a fundamental principle that I safeguard. Without a doubt, there is no room for compromise when it comes to this essential right that all women possess from birth, individual freedom. What does my body, my choice really mean? Su defensa del derecho al aborto expone un marcado contraste con la postura de su esposo, el candidato presidencial Donald Trump.
Salieron a la luz audios inéditos de los años 90 en los que se escucha a la actriz Bárbara Rey chantajeando al rey ahora emérito Juan Carlos de España. Se trata de un audio en el que Bárbara Rey habla del ex rey de España Juan Carlos I en los años 90, en el cual expone que teme por su vida y asegura que su asesinato será culpa del monarca Borbón. Él está en deuda conmigo porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como puta voy a ser la más cara del mundo, porque le puede costar todo. En medio del escándalo mediático también se ha revelado que agentes del antiguo Centro Nacional de Inteligencia depositaron entre 1996 y 1997 en un banco de Luxemburgo cantidades millonarias de dinero para que la actriz mantuviera su silencio. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un nuevo estado de excepción por la grave situación de orden público. Esta medida se aplicará en 5 estados por el aumento de delitos y la intensidad de la prolongada presencia de grupos armados al margen de la ley vinculados al narcotráfico. Además, habrá toque de queda en 20 localidades del país. El tifón Krathon tocó tierra en el sur de Taiwán con lluvias torrenciales y vientos máximos sostenidos de 126 kilómetros por hora. El fenómeno natural provocó la muerte de al menos 2 personas, la evacuación de 11.000 habitantes, deslizamientos de tierra, inundaciones masivas y fuertes vientos. En consecuencia, fueron cerradas escuelas, comercios y también se suspendieron las operaciones portuarias. En Alemania crearon un brazalete capaz de identificar si una bebida ha sido alterada con algún tipo de droga. Este innovador brazalete llamado Santus solo necesita que se aplique una gota de líquido para saber si contiene rastros de sustancias que se utilizan especialmente para dormir a una persona, como la escopolamina. El brazalete también tiene como objetivo disuadir a los delincuentes potenciales cuando ven a alguien que lo lleva puesto, además de servir como recordatorio para que el usuario esté atento al crimen. Las sustancias que se usan para cometer estos delitos, a menudo incoloras e insípidas, actúan rápidamente causando mareos y náuseas, a veces después de solo 10 minutos. Sus efectos son similares a los del alcohol, por lo que se supone que la víctima está borracha y la mayoría no recuerda lo que pasó. Hoy comenzó a funcionar el nuevo esquema de expedición de pasaportes. Los cambios más significativos tienen que ver con la participación del gobierno en el agendamiento de citas y en el trámite en línea de ese documento. Hoy 3 de octubre comenzó el nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia. Agendamiento virtual, con una modernización que hizo la Cancillería para evitar que los tramitadores se apoderen de las citas y de los horarios en todo el país. Usted podrá, como ciudadano, solicitar cita a cualquier hora del día. Y la puede hacer no solamente para el día siguiente, sino para donde se le ajuste más a su agenda, a sus necesidades, a su tiempo. Eso implica que ya usted no va a ver grandes filas porque la gente se pueda agendar mejor. Y este mes, los que tienen pasaporte después de 2017 podrán renovarlo virtualmente. Así. Pueden tramitar ese pasaporte totalmente en línea, totalmente de manera virtual. Subir la fotografía, los documentos, pagar en línea. Y pueden, en este mes, recibir ese pasaporte en las oficinas de Bogotá. Después del 3 de noviembre, en cualquier lugar del mundo podrá ser solicitado virtualmente el pasaporte y ser reclamado en el consulado correspondiente. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el proceso por la demanda de 117.000 millones de pesos por el caso de los pasaportes que interpuso Thomas Gregg & Sons contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La magistrada Bertalucy Ceballos Posada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió suspender hasta el 23 de enero de 2025 un proceso legal en el que se enfrentan la firma de pasaportes Thomas Gregg y el Estado colombiano. La decisión se da en medio de una demanda por 117.000 millones de pesos interpuesta por la empresa contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y su fondo rotatorio. El acuerdo para la suspensión fue solicitado de manera conjunta por las 2 partes involucradas. Un estudio reveló cuáles son las universidades colombianas en el ranking de las mejores instituciones educativas de América Latina. En el ranking sobre educación superior realizado por Quaker Riley Simons en Latinoamérica y el Caribe, las mejores universidades de la región son: en primer lugar está la Universidad de Sao Paulo,
le sigue Pontificia Universidad Católica de Chile. En el tercer puesto está la Universidad Estatal de Campiñas, seguida del Tecnológico de Monterrey de México. En el quinto lugar está la Universidad Federal de Río de Janeiro. Las instituciones de educación superior de Colombia que destacan en el estudio entre las 437 de la región son: ocupando el puesto 7 del total está la Universidad de los Andes, en el puesto 12 la Universidad Nacional de Colombia, en el 18 Pontificia Universidad Javeriana, en el 19 Universidad de Antioquia y en el 27 Universidad del Rosario. La Organización Panamericana de la Salud apoya la reforma a la salud presentada por el gobierno en el Congreso y pide acuerdos para cambiar el sistema actual. Hemos llegado a esta asignación financiera por las necesidades de hacer un cambio en la reforma. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que el nuevo proyecto de reforma es claro y busca la atención universal. Esta nueva propuesta lo que busca es la aspirada salud universal, que no solamente sea cobertura, como Colombia pues ostenta mucho de ese nivel de cobertura a nivel de la población, pero también que haya un acceso a servicios de calidad para todos los pobladores del país. El documento sí aporta y busca esa claridad para lo que se está presentando. Incluso esa organización internacional acompaña un plan de transición en 11 departamentos desde ya. Estamos trabajando para lo que es el fortalecimiento de las redes integradas, integrales y territoriales en 11 departamentos específicamente, y esto se va a proyectar a otros departamentos. Son 7.500 funcionarios de la 9PS que están ya en un plan de reforzar competencias para poder reforzar esa capacidad de resolución de los problemas de los territorios. Afirmó la representante que también trabajan junto al gobierno en la definición de la financiación de lo que será el nuevo sistema. El director económico de Asobancaria, Germán Montoya, reveló que el gremio elevó su pronóstico de crecimiento de 1,2% inicialmente a 1,8% y explicó las razones. El consumo está creciendo, digamos, en la mayoría de sectores cuando uno mira lo que está pasando, por ejemplo, con los bienes durables y semidurables, que es una gran proxy de lo que pasa con la confianza del consumidor. Cuando una economía se comienza a recuperar, esa variable es la que comienza a dar señales de crecimiento. El consumo de los hogares da señales positivas. La gente comienza a endeudarse de pronto más en nevera, en electrodomésticos, en vehículos. Las nuevas proyecciones de Asobancaria indican que en el 2025 la economía colombiana crecería por encima del 3%. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. La alcaldía de Bogotá anunció que subsidiará las tasas de interés de una línea de crédito para apoyar a pequeñas y medianas empresas. También de Bancoldex. Son 47.000 millones de pesos de Bancoldex a los que micros, pequeñas y medianas empresas podrán acceder con el apoyo del distrito en las tasas de interés. En la práctica se traduce eso, a la hora de tener el crédito, el impacto que tiene el apoyo eventualmente que puede dar el distrito puede hacer la diferencia entre realmente tener la capacidad eventualmente de endeudarse y poder pagar efectivamente el crédito. Los créditos serán desde 70 hasta 600 millones de pesos. Y eso se logra gracias a los aportes que pone el distrito, al fondeo que pone Bancoldex y a la irrigación de los créditos que hace el sistema financiero. Las empresas interesadas podrán buscar el crédito más favorable directamente con Bancoldex. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,15% a 1.303 puntos. La acción del Grupo Argos fue la que más subió, con una valorización de 2,84% a 18.080 pesos. La acción de la inmobiliaria API fue la que más bajó, con una pérdida de 2,39% a 67.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 13.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,04% a 13.000 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.197 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.050 pesos. El euro cuesta 4.621 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 52 centavos. El azúcar se transó en 23,24 centavos de dólar la libra.
El barril de petróleo WTI se cotizó en $73.98. La referencia a Brent para Colombia se cotizó en $77.90. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.905 pesos. Tendremos este 4 y 5 de octubre en Bogotá el primer encuentro nacional de los sujetos de reparación colectiva. Y decirles como nunca antes queremos apoyar la reconstitución de movimientos, de organizaciones, de colectivos que habían sido victimizados y darle esta buena noticia al país. Y reparar ese tejido social es una deuda que tenemos y por eso este paso adelante es fundamental. El gobierno del cambio está comprometido con la mejora de los trámites para los colombianos. Desde este 3 de octubre, la Cancillería pone en marcha un nuevo modelo de expedición de pasaportes, garantizando la prestación del servicio para todos en un proceso de transición hacia un modelo público, económico y ciudadano. Los pasaportes bajarán de precio, se podrán tramitar en línea y algunos ciudadanos lo tendrán de forma gratuita. Más información en www.cancilleria.gov.co. En Manizales, una estudiante de la Universidad Nacional creó un novedoso sistema que identifica y mide rayos en tiempo real, esto con el fin de mitigar y de predecir los efectos de estas descargas naturales. Los rayos causan al año cientos de incidentes en nuestro país, algunos con resultados trágicos. Por esta razón, en la sede de Manizales de la Universidad Nacional se diseñó un novedoso sistema de detección de este tipo de fenómenos con el fin de ofrecer datos en tiempo real a las autoridades sobre la prevalencia de estos en zonas específicas. Es un sistema que utiliza hardware y software. Son las dos cosas. Es un molino de campo eléctrico, se llama, que mide campo eléctrico ambiental, se llama. Y esa información lo que vamos a hacer es tomarla, analizarla, son registros, son señales que nos va a permitir, mediante el uso de inteligencia artificial, mediante el uso de herramientas como de aprendizaje automático, de aprendizaje de máquina, poder detectar adecuadamente cuando hay alertas reales de riesgo por rayo. Concretamente, Medellín ofrece un laboratorio natural ideal para hacer las mediciones. En promedio, en un solo kilómetro cuadrado, pueden caer hasta 172 descargas por año, una cifra 43 veces mayor a la de Bogotá y 80 veces superior a la de Estados Unidos. Y hasta aquí, Noticentro 1 CM.